Continuamos, señoras y señores, frente a frente acá, en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. En Chile, de 10 presos, 8 son hijos de presos. De 3 niños en edad escolar, 1 consume drogas. Primeros en alcoholismo adolescente en América Latina. La pobreza para muchos es un negocio. Es hora de cambiar esto. Se puede hacer esto con políticas serias de rehabilitación, talleres, oportunidades, respeto y reinserción social. Con tu participación y ayuda, podemos lograrlo. Rehabilitación y esperanza espera tu apoyo. Escríbenos a contacto@rieconmigo.cl. Reitero, contacto@rieconmigo.cl. Participa y apoya esta noble causa de y puedes ingresar a www.rieconmigo.cl. Continuamos, señoras y señores, con nuestros invitados. Antes de ello, vamos a saludar de inmediato, aparte de nuestro elenco que se hace presente para seguir esta interesante conversación con nuestro invitado, Erika Botero, abogado, defensora de los derechos humanos, trabaja intensamente en diferentes partes del orbe y hoy está presente. ¿Cómo está, Erika? Buenas tardes, frente a frente. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Saludamos también a nuestro periodista Jorge Tapia, trayectoria invaluable en el tiempo y hoy nos acompaña también en Frente a Frente. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Wilfredo, gusto saludarte. Gracias por esta invitación. Bueno, y también permanece aún Camila porque nos tiene que entregar algo sumamente importante. Hoy hay preguntas para nuestros auditores y hay siempre una excelente alternativa en las redes sociales. Sí, Wilfredo, seguimos con la pregunta que estaba pendiente en el primer bloque para que comenten el rol que cumplen el pueblo originario en esta Asamblea Constituyente, y también estamos tomando frases del precandidato presidencial, don Diego Ancalao, en cuya frase dice: Chile, un negocio atendido por sus propios dueños. A muchos de nuestros oyentes les quedó pendiente para que puedan comentar en Facebook Frente a Frente TV, para que nos sigan y comenten con nosotros, y en Instagram Frente a Frente Radio, para que comenten también y manden sus opiniones. El público ya está participando, me imagino, ¿no? Así es, Wilfredo. Qué bien, saludamos a todos nuestros seguidores en las redes sociales entonces, y también es quienes nos acompañan a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Frente a frente. Estamos hoy conversando con un precandidato y la verdad de las cosas que hay muchos conceptos que seguir analizando y conversando. Diego Ancalao. Diego, usted fue candidato a diputado el año 2013 y aspirante a senador el 2017 en la lista del Frente Amplio. Antes estuvo en la Democracia Cristiana. También pasó por la Izquierda Ciudadana, donde fue su primer presidente, y en el mismo año asumió como vocero de la Nueva Mayoría. Este transitar por diversas colectividades le generó políticamente una mirada diferente para aspirar justamente a la presidencia de Chile. Bueno, mira, dos cosas. Hay un libro de un francés que se llama Sociología de los partidos políticos, donde él explica que la forma de entender cómo funciona la política es conocer cómo hacen la política los partidos políticos. Tuve la oportunidad de aprender dentro de esos partidos, que yo fui militante de la Democracia Cristiana y de la Izquierda Ciudadana, y fui presidente de la Izquierda Ciudadana. Terminé renunciando al final del partido por una razón muy sencilla, porque los partidos políticos tienen dueños. Yo pude constatar ahí que hay grupos de poder que son dueños de estos partidos y que ellos son los que definen las reglas del juego. Dejan afuera a las personas, ponen a sus amigos. Yo estoy muy, pero muy convencido que los partidos políticos en Chile son necesarios, pero quienes han administrado los partidos políticos han fabricado cúpulas en los que son verdaderas mafias, donde ejercen el poder, donde negocian con empresarios y financian a sus candidatos para mantener lo que ellos llaman la estabilidad política.
¿Qué es la estabilidad política? Es que los partidos se ponen de acuerdo entre ellos, aseguran ciertos cupos en el Parlamento, negocian con el gobierno de turno y hacen leyes para empresarios, negociando con empresarios, como es la ley de pesca o ley Longueira, por ejemplo. Pero hay mucho más que decir al respecto. Hay mucho que transparentar en el tiempo justamente con el tema de los partidos políticos. Erika Botero, atentamente le escucha a nuestro invitado en el día de hoy. Muchas gracias, Wilfredo. Señor Ancalao, en el caso chileno, todo este conflicto que se da con los pueblos originarios genera muchísima expectativa el abordaje que una persona como usted, en caso de llegar a la presidencia, le daría a todo este manejo del conflicto en la Araucanía y también en las demás problemáticas que tienen los demás pueblos indígenas chilenos. ¿Cree usted que una solución como la propuesta por Marruecos ante Naciones Unidas, que también tiene un fuerte componente étnico, como lo fue la propuesta de autonomías en diferentes temas, autonomía regional, económica, de participación política, una autonomía también que comprende el disfrute y la propiedad de los territorios, donde se acuerdan entre la entidad estatal, en este caso marroquí, es la monarquía, y los pueblos originarios o pueblos con pertenencia étnica? ¿Piensa usted que todo este tema de autonomías se puede aplicar en Chile y sería un camino interesante y positivo para lograr una paz en esta zona? Bueno, señorita Botero, efectivamente la propuesta nuestra es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Lo primero, dejar claro que cuando algún día yo sea presidente de Chile, yo voy a resolver la controversia entre el Estado y el pueblo mapuche. Uno, porque sé cómo afecta y conozco todos los líderes que tienen que reunirse para hacer un nuevo parlamento y resolverlo. Lo segundo es porque conocemos la experiencia internacional de cómo esto ya se ha resuelto. No es que vamos a descubrir la pólvora o hacer algo nuevo, es simplemente tener la voluntad política de resolver una controversia, no solamente por el bien del pueblo mapuche, sino por el bien de Chile. Porque Chile va a ser cada vez más grande en la medida que reconozca en derecho y en dignidad a los pueblos originarios, que son naciones que estaban aquí antes que se constituyera el Estado moderno. Entonces, así como decían en Nueva Zelanda, mientras más grande y mejor estén los pueblos indígenas, mejor va a estar todo el país. Porque Chile no puede estar, como decía Abraham Lincoln, en una casa dividida, con unos pocos medios esclavos y otros pocos medios libres, con unos pocos con más derechos que otros y con leyes que no se apliquen igual para otros. O sea, Chile debe ser igual para todos. Lo segundo que usted pregunta con respecto a la solución, efectivamente, es una propuesta que se basa en el derecho internacional, pero también se basa de los tratados que firmó el pueblo mapuche y que tiene que ver con reconocimiento a los derechos colectivos. En este caso, el pueblo en sí mismo pasa a ser un sujeto de derechos, ¿ya? No es que una persona tenga un derecho a votar, que ese es un derecho privado, particular, sino que es el pueblo el que tiene el derecho a la participación política, como se hizo hoy día en los caños reservados constituyentes, y que tiene que hacerse a sí mismo desde lo municipal, lo regional y lo nacional, ¿ya? Efectivamente, se necesita tener autonomía política, autonomía territorial, autonomía económica, autonomía cultural, autonomía educacional, que son las características propias que constituyen lo que es un pueblo, ¿ya? Un pueblo-nación. Porque tuve un debate con una diputada de Renovación Nacional que decía, oye, si se reconocen las naciones indígenas se va a dividir el Estado. Eso es mentira. El Estado es una construcción jurídica, una ficción jurídica. Las naciones son una construcción antropológica, sociológica, histórica, religiosa, lingüística, que comparten un territorio en común, un pasado en común y un futuro en común. Y los Rapa Nui cumplen todas esas condiciones. Los mapuches también, los Aymara, los Selknam, los Licanantay,
todos cumplen esa condición de primeras naciones, solamente va a ser la división entre lo antropológico y lo jurídico. Y en esos puntos que yo le estoy planteando ahora, hay similitudes con la propuesta de Marruecos, en la cual ellos proponen ciertas autonomías políticas, autonomías territoriales, incluso económicas. Y en ese sentido hay cuestiones que están en común, pero que son también las que tienen en común, por ejemplo, los fueros de Burgos, que son los fueros de Burgos que han permitido la autonomía del País Vasco. Porque los fueros de Burgos, entonces, son los que aseguran los derechos económicos de Burgos, de los que son, digamos, en este minuto vascos. Eso sería en torno a su pregunta. Y en este contexto es imposible dejar de preguntarle, en este sentido, ¿qué espera usted de la Asamblea Constituyente? ¿Usted qué espera con respecto a los pueblos indígenas? Este nuevo Chile post-constituyente, ¿cómo se lo imagina? Hay que aclarar un punto primero. Lo primero es que es verdad que los pueblos originarios y el pueblo mapuche es primera vez que está en la discusión de un pacto social, ¿ya? Pero es primera vez, ¿saben por qué? Porque la Constitución de 1829, ¿cierto?, reconoció el Tratado de Trapigüe, entonces dice que Chile llega hasta el Biobío y después continúa de Valdivia hacia el sur. La del 33 también, o sea, el pueblo mapuche no participó antes en las primeras constituciones porque no era parte del Estado, porque el Estado reconocía su autonomía. Y así lo dice el artículo 2 de la misma Constitución de 1829 en la época de Freire, de Ramón Freire. Eso es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque ahora que se va a participar como pueblo originario en el proceso constituyente, es la oportunidad única de hacer de Chile un país plurinacional en el derecho. Porque somos plurinacional en los hechos. No cabe duda que un mapuche habla mapudungún y que un Rapa Nui habla Rapa Nui, ¿no? O sea, en los hechos somos plurinacionales. Lo que no somos en el derecho. Y ahí en el derecho, que según dicen los sociólogos que hablan de la dominación, que la dominación se ejerce por medio de las leyes. En este caso, entonces, la liberación también se puede hacer por medio de las leyes. Y en ese contexto, la ley fundamental es la nueva Constitución. Y yo espero que los pueblos originarios que están ahí tengan la fuerza, la capacidad de alianza para asegurar que Chile sea plurinacional. ¿Pero qué significa eso en el derecho? Significa lo siguiente, que por ejemplo en la parte donde dice que la soberanía, ¿cierto?, del Estado recae en la nación chilena. Y ahora debe decir en la nación chilena y en las primeras naciones. Y que esa soberanía se ejerce mediante los elementos y instituciones colegiadas del Estado, mediante los instrumentos de participación política, y se crearán la infraestructura necesaria para que esta soberanía se ejerza dentro del Estado. Y ahí se cumple la integración. Para terminar, señor Ancalao, yo le quisiera preguntar, ¿qué lo diferencia a usted de los demás candidatos? Sabe, Erika, que eso es una gran pregunta. Me diferencian algunas cosas. Primero, yo no es que venga a hacer política para el pueblo, sino que somos el pueblo haciendo política. Yo soy mapuche y soy de ese pueblo que ha sido históricamente excluido, que siempre ha sido llamado a votar y que nunca ha sido llamado a decidir. La otra gran diferencia es que yo no pertenezco a ninguna élite económica y política como todos los candidatos de Chile en este minuto. Una tercera variable es que yo no soy privilegiado de ninguno de los partidos políticos que le ponen cientos de millones de pesos a los candidatos para poder hacer una campaña. Y una cuarta diferencia, que yo creo que es crucial, es que yo pertenezco a ese Chile que es muy chileno para ser mapuche y muy mapuche para ser chileno. A ese 95% del país que es mestizo y que ha sido empobrecido por todos los grupos políticos, y por lo tanto soy el único candidato chileno. Y si no nos apuramos, lo más probable es que haya un candidato chino antes que un mapuche. Entonces, bueno, pero eso lo digo con todo el cariño, ¿no? Y creo que
es el único candidato efectivamente independiente, representativo del pueblo. Cuando hablamos del pueblo, evidentemente que nos vamos a los extremos donde están estos pueblos originarios. Jorge Tapia, nuestro periodista, también tiene preguntas para dialogar junto a nuestro invitado en el día de hoy acá en Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Diego Ancalao, ¿le escucha, Jorge? Buenas tardes, Diego, bienvenido al programa. Usted sabe que mañana, 4 de julio, comienza a sesionar la Convención Constitucional. Hay variadas exigencias de los elegidos y plantearon sus demandas para la ceremonia inaugural con críticas a la logística y recursos. Una de las últimas disputas entre los pueblos originarios y la Secretaría General de la Presidencia ha sido fuerte. Incluso 20 constituyentes solicitaron la renuncia de Francisco Encina, por no dar garantías para realizar una serie de ceremonias antes de la investidura. Sin embargo, el titular de las Expresas acotó que cuando designen un presidente de la instancia, comillas, todos los símbolos y gestos culturales que se acuerden serán apoyados por el gobierno. ¿A qué ceremonias, símbolos y gestos culturales se refieren? Gracias. Bueno, bueno, en primer lugar, un gusto saludarte, Jorge. Todos los pueblos originarios tienen sus propios símbolos, por ejemplo, la chacana tiene sus propios rituales. El pueblo mapuche tiene muchos símbolos, tiene la chacana, tiene el cultrún, tiene la estrella del Guanelfe, la estrella de 8 puntas, y las ceremonias que nosotros tenemos son ciertos protocolos que siempre en el mundo mapuche, en el pueblo mapuche se cumplen. Esos protocolos son, por ejemplo, que se hace una rogativa siempre antes de empezar alguna actividad importante. Esto se llaman Guillan Magún, un Guillatún o cualquier tipo de otra ceremonia, en la cual nosotros siempre le pedimos a la Ñuque Mapu, a la Madre Tierra, a todos los Ñen Mapu, los dueños de la tierra, a todas las fuerzas, digamos, superiores. Eso es por una parte. Entonces, cuando se pide que estén los símbolos, lo que en el fondo se está pidiendo es que no se invite a los indígenas a participar de un proceso de construcción de un nuevo país sin reconocer ese nuevo país desde lo simbólico hasta lo práctico. En el sentido más profundo del sentir indígena, o mapuche en este caso, es que el hecho de ser mapuche ya va mucho más allá de este tipo de conversaciones. Es decir, no se trata de que hayan personas con apellido indígena en una convención, sino que se trata de que esa convención se indigenice desde sus símbolos, desde su idioma y desde sus propias ceremonias culturales. Eso significaría un poco mapuchizar, si lo dijéramos así, mapuchizar un proceso de conversación política del nuevo país. No ahuincar, como se llama al revés, ¿no? Y a mí me parece eso que es muy importante en este tipo de diálogo. Muchas gracias. Ser representativo. Algo similar hicieron convencionales del Partido Comunista respecto a la salida de Sergio Mico como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es su consideración al peritorio del Partido Comunista? Para mí el Partido Comunista fue un partido muy importante en Chile hasta que falleció Gladys Marín. Después se transformó en un instrumento de poder político en la cual las negociaciones por ciertas cosas partidarias han estado por sobre el pueblo que se dice defender. Para mí es un partido republicano que obedece a la partidocracia y que ha intentado arrogarse el pueblo a su nombre. Y nosotros no somos propiedad de nadie. Y en ese sentido, lo que ellos están proponiendo sobre Mico, a mí me parece que Mico debe ser el peor director del Instituto de Derechos Humanos en Chile, en toda la historia. Es una persona que ha respaldado a Piñera, es una persona que había hecho vista gorda en el tema de la protesta. O sea, lo de Mico, la salida de Mico se viene pidiendo hace mucho tiempo. Lo único que está haciendo el Partido Comunista en este minuto es sumarse a esa petición que se viene haciendo, recordémoslo, desde las protestas de octubre del 2018. Eso. Gracias.
¿Qué opinión le merece que el Frente Amplio anuncie que apoyará a Elisa Loncón para que presida la Convención Constituyente? A mí me parece bien, me parece que es un símbolo y que es un gesto de reconocimiento de aquel que es distinto, y entonces lo que están haciendo es reconocer que nosotros, los mapuches, tenemos las capacidades para conducir el país desde la Asamblea Constituyente, desde el municipio de Quilpué, donde lo ganaron, desde los cupos reservados, desde distintos lugares. Entonces, eso que hace el Frente Amplio a mí me agrada mucho, porque lo que están diciendo es que nosotros los mapuches no tenemos ninguna limitante ni incapacidad para conducir Chile. Siente que se ha cortado este largo proceso de más de 100 años en esta integración, lo acaba de decir, en el Parlamento, en las alcaldías, hoy en la Constituyente, hoy con un precandidato a la presidencial. Sí, mira, el pueblo mapuche se terminó de integrar por la fuerza del ejército y por la fuerza de las leyes en el año 1861, 1881. O sea, van 140 años a la fecha. En estos 140 años nunca ha habido un candidato a presidente mapuche, nunca. ¿Por qué nunca había un candidato a la presidencia mapuche? Porque nos han tratado de menos inteligentes. Recordemos que el Mercurio decía que la inteligencia de los mapuches estaba al nivel de las rapiñas, animales de rapiña nos llamaban, y por lo tanto éramos peligrosos e incivilizados, está escrito en el Mercurio. ¿Por qué decían eso? Porque ellos construyeron una ideología racista para justificar ellos la tenencia de los derechos que nos habían arrebatado. Y eso culturalmente se vino repitiendo por 140 años. Y en ciertos sectores en Chile eso sigue siendo aún un elemento de discriminación. O sea, a mí en esta candidatura me han tratado muy mal solo por ser mapuche, solo por mi apellido y por mi origen. Y eso no puede seguir siendo así en Chile. ¿Pero quién lo tratan? Los partidos políticos, no el común de las personas. No, no el común de las personas. Quiere el cambio. Estoy hablando, sí, los que dicen eso son ciertos grupos de la élite que han dicho, oye, pero este Ancalao cuenta con el apoyo de todos los chilenos, o sea, de todos los mapuches para ser candidato a presidente. Y yo le respondí a ellos, le digo, oiga, ¿usted le pregunta a los candidatos chilenos si tienen todo el apoyo del pueblo de Chile para ser candidato? No, entonces, ¿por qué me lo pregunta a mí? Entonces, que te quieren caricaturizar de alguna manera, ¿no? Exactamente. Erika. Está en silencio, Erika. Estaba muteada, Erika. Estás muteada. Agradecerle al señor Ancalado su participación en el programa. Estaremos muy atentos a cómo se va generando todo este debate electoral. Perfecto. Hay 6.700 millones para los constituyentes. Ellos piden mayores recursos para asignación de traductores especiales en sus lenguas nativas, asesores, traslados y alojamientos que saldrían de otros programas y carteras. ¿Basta con este monto o debería reajustarse, Diego? Mira, yo creo que en el caso de las personas indígenas no tienen por qué ser mejor, no tienen por qué ser atendidos de manera desigual con relación a los otros grupos. O sea, solamente recordemos la manera en la que se atiende a los diputados y senadores en Chile, que son los sueldos más altos de América Latina. Es decir, que lo atiendan a una machi como la Machi Limponao, con la dignidad que se merece, no tendría nada de malo, ¿no? Pero seguramente hay ciertos sectores que creen que los indios patipelados, como me han llamado a mí, no deberían tener los mismos privilegios que ellos. Oiga, lo quiero probar un poquitito porque ya estamos en los últimos minutos de programa. ¿Por quién va a votar, si es que vota, digo, ¿no?, en las primarias presidenciales? ¿Jadwe Boric? Por ninguno. O mejor dicho, ¿quién lo puede acercar más a su pensamiento de proyecto presidencial? Por ninguno, porque ninguno representa un proyecto político de pueblo, del auténtico, genuino pueblo. Ellos representan agendas políticas partidarias de ciertos grupos de interés económico. Ellos representan partidos políticos que son accionistas de las carreteras, de las mismas empresas que han empobrecido Chile.
O sea, ellos son responsables de la pobreza en Chile, porque la pobreza es una decisión política, la desigualdad es una decisión política, entonces no puedo votar por ninguno, y por eso que yo soy candidato a presidente, porque no me representa nadie. Si me representaran, estaría feliz, votaría por ellos, pero es que no me representan. Lo obligan a usted, ¿ah? Me obligan a enfrentarlo ahí donde están ellos. Oiga, estimado, un tema de semana que dio mucho. La Cámara aprobó por 79 contra 47 que el precandidato presidencial del Partido Comunista, el señor Daniel Jadwe, desmienta lo afirmado cuando señala que en su anuario lo siguiente, abro comillas, un regalo práctico si un judío es hacerle puntería o bien que será futuro del jefe de la OLP, la Organización de la Limpieza Pública, dijo Jadwe, para limpiar la ciudad de los judíos. Sabemos sus descargos durante la semana, pero ¿qué opinión le merece esto? Usted como un hombre de paz. A mí me parece brutalmente violento que un candidato a la presidencia de la República, representante de un partido de más de 120 años, que es comunista, se refiere así a otros grupos, porque los palestinos, al grupo que él pertenece, son semitas igual que los judíos. Entonces me llama mucho la atención. O sea, no lo comparto y lo rechazo, pero de plano completo este tipo de actitudes, porque con esos mismos epítetos se han referido a nosotros los mapuches. De hecho, recordemos que para la pacificación de la Araucanía decían el indio bueno es el indio muerto. En ese caso, me molesta mucho ese tipo de dicho. Y yo rechazo la violencia de todos los sectores. Y bueno, si él cree que puede arreglar Palestina, que se haya candidato a presidente de Palestina, ¿no? ¿Cuáles son sus tres ejes primordiales en esta campaña o en esta precandidatura presidencial? Lo primero, para todo, es que hay que cambiar la matriz productiva del país. No podemos seguir vendiendo el litio y comprando las pilas. No podemos seguir vendiendo el cobre y comprando los cables. O sea, me parece que si no cambiamos la matriz productiva, vamos a seguir viviendo como un país pobre. Y Chile, un país rico, no puede seguir teniendo gente pobre. La segunda es que hay que reformular completamente el sistema educacional, porque ese es un pilar muy importante para cambiar Chile, la educación. Y lo tercero, que también es sumamente importante, es que Chile debe ser de los chilenos, o sea, el agua debe ser de los chilenos, los recursos naturales de los chilenos, y se debe revisar esos tratados de libre comercio con mucha fuerza, porque para mí esos son tratados de libre saqueo, y eso no se puede seguir sosteniendo en un país que aspira a ser desarrollado. ¿Siente que hoy el pueblo mapuche es mirado diferente? ¿Hoy el pueblo mapuche es o está siendo escuchado? Sí, por supuesto. O sea, hoy en día el pueblo mapuche existe. Recordemos que varios intelectuales, incluso algunos de derecha, decían que el mapuche no existe, como Villalobos. O sea, hoy día no hay ninguna duda que los mapuches somos mapuche. Y eso es lo más importante, porque cuando se dan cupos reservados a los pueblos indígenas, para mí lo más importante de eso es que se reconoce que existen los pueblos indígenas y legalmente deben tener participación política. Se ve distinto hoy día de parte del pueblo de Chile al pueblo mapuche, porque los que salieron a marchar los balearon, les quitaron los ojos, los metieron presos, violaron mujeres, mataron mujeres. La fuerza pública, Carabineros, trató así a los chilenos que marcharon solo por reclamar derechos, y ahí se hermanan con nosotros porque se dieron cuenta que la manera en que nos han tratado a nosotros es la misma que a ellos, solo por reclamar derechos. Por lo tanto, hoy día veo que gran parte del pueblo de Chile nos reconoce y se da cuenta que nuestra lucha ha sido por derecho, no por violencia. Diego Ancalao, nuestro invitado hoy acá en Frente a Frente en Radio Universidad de Chile. Diego, generalmente le estamos dando 30 segundos a los invitados. Hoy le entrego un minuto, pero en forma exacta a partir de este momento para que se dirija a toda la ciudadanía. Mire, este camino ha sido muy difícil. Hemos tenido que enfrentar la discriminación, la falta de oportunidades, y solamente le pedimos la oportunidad
de ser candidato, solamente le pedimos la oportunidad que por primera vez en la historia el debate presidencial sea plurinacional y este camino que estamos abriendo desde abajo nos permita llegar a enfrentar allá arriba a aquellos que nos han empobrecido por decisiones políticas. No le pido el voto, no le pido que vote por mí, le pido solamente la oportunidad de ser candidato, le pido su patrocinio en el CERVEL, con su clave única. Y usted no va a quedar inscrito en ningún partido político, usted va a quedar igual de independiente, porque yo soy un candidato independiente a la presidencia, a diferencia de otros sectores por los que usted ha firmado y ha quedado militando en sus partidos. Así que, muchas gracias. Gracias por su presencia, por su tiempo, por responder abierta y transparentemente cada una de las preguntas de todo nuestro equipo de trabajo. Erika, Jorge, Camila, muchas gracias también por acompañarnos nuevamente en Frente a Frente. Al sur de Chile, al pueblo mapuche, nuestro cariño y respeto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Si Dios lo permite, el próximo sábado, señoras y señores, 19 horas 7 de la tarde, su programa, nuestro programa, Frente a Frente, en Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.